Hoy nos acompaña don Francisco José Contreras, muy buenas tardes, Buenas que tardes. es diputado de Vox por Sevilla y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Y la razón de que hoy nos visite es que ha escrito este libro que tengo yo aquí, que ahora lo van a ver más engrandecido para que puedan encontrarlo luego en sus librerías si es que el tema les interesa. El título del libro ya es bastante provocador, se titula Contra el totalitarismo blando. Hombre, el totalitarismo tiene que ser duro siempre, ¿no? Claro, totalitarismo blando puede sonar a círculo cuadrado, a oxímoron, ¿no? Eso es. Entonces, hay un totalitarismo blando, eso es cierto, lo entendemos con el subtítulo con toda nitidez. Dice, la cancelación woke, el feminismo radical, la imposición trans, la histeria climática, el suicidio cultural. ¿Ese es el fin de a dónde nos lleva ese totalitarismo blando? Sí, claro. Lo llamo totalitarismo porque a lo que asistimos ahora es a la imposición de una ideología oficial frente a la cual cada vez es más complicado, más peligroso expresar discrepancia. Pero las vías de imposición no son las mismas, afortunadamente, que las del totalitarismo clásico, el totalitarismo del siglo XX, ha sido el totalitarismo de alambradas, de campos de concentración, de deportaciones a Siberia. Eso ya no ocurre en nuestro tiempo, ¿no? Y sin embargo, sí presenciamos pues, la inculcación por muchas vías, incluso más variadas y más exhaustivas, quizás, que en el totalitarismo del siglo XX, de una cosmovisión oficial. Y esto es lo que intento analizar en el libro. En eso están las Big Data, en eso están los medios de comunicación, en eso están las ideologías no discutibles o lo que cuesta enfrentarse a ellas porque te machucan si lo haces. Claro, exactamente. Hoy no se juega uno la vida, no te van a torturar, no te van a mandar a Siberia, pero sí te puedes jugar el empleo, por ejemplo, o te juegas tu reputación pública, ¿no? Es decir, te destruyen si provocas a ese totalitarismo blando. Exactamente, te van a aplicar las etiquetas intimidatorias consabidas, si discrepas eres xenófobo, eres machista, eres homófobo, etcétera, etcétera. Y esto ya basta para intimidar y conseguir que se autocensuren muchos potenciales discrepantes, ¿no? Es decir, de estas cosas ya no se habla en público, quien no coincida con la opinión oficial, se habla como mucho en el bar o en la intimidad del hogar y cada vez menos, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí podemos estar asistiendo a un deslizamiento hacia una nueva forma de totalitarismo. Después las cosas son complejas porque el hecho de que tengamos ese nuevo totalitarismo blando en Occidente no significa que haya desaparecido del todo el totalitarismo clásico. El duro. El duro. Sí, porque sí. ahí tenemos países comunistas como Cuba, Corea del Norte, o regímenes autoritarios, por no decir totalitarios, en superpotencias mundiales ascendentes además como China o Rusia, ¿no? Por cierto, hoy tenemos un ejemplo evidente de que esta nueva ideología lo impregna todo. Resulta que el gran enfrentamiento que vive en estas horas Moncloa, los partidos que conforman el gobierno, es a propósito de la pausa que ha querido el PSOE tener con la tramitación de la ley trans. Bueno, ahí hay una serie de cosas de las cuales luego les daré cuenta, pero Moncloa ha decretado el cierre de cuentas de Twitter para no producir enfrentamientos entre feministas del PSOE y feministas de Podemos. Tienen un problema con eso. Uno lee a propósito de los trans, yo lo último que he leído es que hay un trans cierto por cada 400.000 españoles. O sea que no sé si el lío se justifica solamente con el ánimo de legislar eso. También leo que la línea roja de los de Podemos, que no se atreverá a traspasar Pedro Sánchez, según me cuentan, es una cosa que no termino de entender. A lo mejor usted, con la experiencia que tiene en la docencia de la filosofía del derecho, me ilustra. Eso de la autodeterminación de género. No, pues este es el quid de toda la cuestión, si es o no posible la autodeterminación de género, ¿no? Y hay que explicar que la ley es rabiosamente transgénero, es decir, desde la exposición de motivos anuncia que la elección del género forma parte del libre desarrollo de la personalidad, además invocando el valor constitucional del libre desarrollo de la personalidad. Después, en el artículo 3, hay una serie de definiciones
y una de ellas es la del concepto de identidad sexual. La identidad sexual la presentan, la conciben como algo distinto del sexo biológico y es el género de la persona tal como cada uno lo construye o se autodefine o se siente. Es el género sentido que no tiene por qué coincidir con el sexo biológico. Esta es la doctrina de transexualidad que está en la base de la ley. Y claro, la aplicación consecuente de esto debería implicar que, por ejemplo, no se debería asignar un sexo concreto a los niños al nacer en base a sus genitales o sus cromosomas, sino que tendríamos que esperar a que el niño se desarrolle y que él decida con qué sexo se siente más identificado. Eso no está del todo en la ley, en estos términos, pero la ley sí abre la puerta, en el artículo 38 concretamente, a la posibilidad de que niños a partir de los 12 años insten el proceso de cambio legal de sexo, si el juez aprecia en ellos madurez suficiente a los 12 años y a los 14 años ya en cualquier caso, y también contra la opinión de los padres. Los padres no pueden resistirse a esto. Pueden instar el cambio de su sexo registral, es decir, aparecer en el registro civil como, digamos, pertenecientes al sexo contrario al que tienen realmente. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué más da cambiar algo en el registro? No, es que esto se llama transición legal, transición al otro sexo jurídico, pero no se queda en eso. Después viene la transición farmacológica, que es administrar los bloqueadores de la pubertad para impedir que ese chico de apenas 12 o 14 años desarrolle los caracteres sexuales propios de su sexo natural. Y después la hormonación inversa o cruzada, hormonación cruzada, es decir, darle hormonas del sexo opuesto para que desarrolle los caracteres sexuales del otro sexo a que se supone que quiere pertenecer. Y finalmente la transición quirúrgica, que es la mutilación de un cuerpo sano. O sea que lo que para los que no somos expertos en la materia nos parece un tema menor porque afecta a muy poca gente y porque no entendemos todo este lío, al final es un tema enormemente transgresor de lo que son las normas de nuestra sociedad tal como las hemos recibido. Supone un peligro formidable para la infancia y la adolescencia. Supongo que sabes que en otros países que van por delante nuestra en esta senda ha habido una verdadera explosión de la transexualidad infantil y juvenil. En el Reino Unido se ha multiplicado por 44 en 10 años, hasta el punto que el gobierno ha abierto una investigación para ver qué está pasando. O sea, un incremento del 4.400% en apenas una década. Y lo que está ocurriendo es que se introduce a activistas trans en las escuelas y les explican a los niños que podrían ser niños atrapados en el cuerpo de niña o viceversa. Así que su sexo genital no tiene lo que dice la ley, en definitiva, por qué corresponderse con su verdadera identidad sexual. Claro, en esas edades se tiene problemas de todo tipo y se tiene sufrimientos de todo tipo. Uno puede sentirse no aceptado por sus padres, uno puede tener trastornos emocionales pues, vinculados a la llegada de un nuevo hermano que te quita el sitio o que, en fin, no tienes confianza en ti mismo, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este adoctrinamiento, bajo esta propaganda, adolescentes inestables que están sufriendo por otras razones pueden atribuir su sufrimiento a esta falsa razón, es decir, que ellos sean algunos de los que, digamos, no han quedado encerrados en el cuerpo equivocado. Pues. Yo tengo la sensación de que los países que han ido por delante, que han sido la vanguardia de todo esto, están echando atrás. Está, ya digo, en el Reino Unido se ha abierto una investigación, se ha cerrado alguna clínica de género. En Suecia también están empezando a echar el freno. Se están aceptando demandas judiciales de destransición, es decir, adolescentes que a los 15 o 16 años hicieron esta transición farmacológica y quirúrgica, después a los 20 se dan cuenta de que siguen estando igual de mal, que no han resuelto nada con esta agresión a sus propios cuerpos y que querrían volver a la situación inicial. Desgraciadamente no es posible volver al punto de partida porque muchas de estas transformaciones, por supuesto la quirúrgica, si te mutilan los genitales eso no tiene vuelta atrás, pero incluso la farmacológica tiene algunos efectos irreversibles. Bueno, hemos hablado de la imposición trans, pero hay muchos más elementos en este libro. La cancelación woke, por ejemplo, o el feminismo radical, o la histeria climática, el medioambientalismo llevado a puntos no razonables, ¿no?
Ujú. Sí, sí, son aspectos, son ingredientes de esta cosmovisión oficial a la que aludo para hablar de un totalitarismo blando, y a cada uno de esos aspectos le dedico una sección en el libro, sección que a su vez se compone de varios capítulos. Y la Y conclusión es que eso nos lleva a un suicidio cultural. claro, claro, es que todo esto, vamos a ver, el totalitarismo es rechazable en cualquier caso, incluso si la ideología oficial fuese, digamos, constructiva o sana, pero es que a mi modo de ver, para colmo es muy tóxica, es socialmente destructiva y puede llevar a las sociedades occidentales a un camino sin salida, ¿no? Y la manifestación de esta es, por ejemplo, el suicidio demográfico, el hundimiento de las tasas de natalidad, cuestión a la que dedico otra de las secciones del libro, o esta senda de transición energética suicida en la que nos hemos adentrado también, ¿no? Bajo la obsesión del cambio climático apocalíptico, cuestión a la que también dedico 2 o 3 capítulos del libro. Y el resultado va a ser, como explico ahí, pues la detención del crecimiento económico occidental, que ya estamos en ello, ¿no? Estamos prácticamente estancados, en tanto que nuestros rivales civilizacionales, especialmente China, que por supuesto no van a aplicar nada de esto, ni van a renunciar a los combustibles fósiles, Occidente, Estados Unidos y Europa han reducido un 25% sus emisiones de CO2 ya en los últimos 20 años, a un gran coste económico, ¿no? China en el mismo periodo las ha triplicado, es decir, mientras Occidente las reducía un 25%, China las triplicaba. Es decir, el resultado de todo esto puede ser el paso definitivo de la hegemonía económica mundial a China. Y atención, que la hegemonía económica suele ir asociada a la hegemonía política, ¿no? Entonces estamos ante un declive de Occidente que cederá el testigo a una China totalitaria. Y totalitaria en el sentido del siglo XX, no en el sentido del siglo XXI. O sea, el final del totalitarismo blando occidental puede ser el aplastamiento bajo el totalitarismo clásico chino. En eso que podríamos llamar la histeria climática, sí que hay un elemento nuevo que a lo mejor nos viene como anillo al dedo, y es que algunos países enormemente influyentes en Europa empiezan a producir energía con carbón, a pesar de tener verdes en el gobierno, caso de Alemania, o caso pues, de la Italia de Draghi, o caso de la Bélgica actual, o de la Holanda actual, o de Polonia y tal. Todo esto es una patada en el trasero a la histeria medioambientalista, reflejada, si acaso lo vimos aquí hace unos días, en la niña esta Greta Thunberg, que decía que era preferible la energía nuclear a la energía producida con carbón. Todo esto está, de algún modo, resquebrajando. Falta que alguien salga y diga, oiga, ya vale de pagar por las emisiones, vamos a darnos una moratoria de un par de años, que sería lo razonable. Ahora no podemos atender eso también, ¿no? La cuestión es que da la sensación que todo esto puede llegar a producir cambios en la histeria medioambientalista. Sí, pero desgraciadamente nuestro gobierno son los puristas y los irreductibles, Sí, de la histeria climática, y como bien dices, otros gobiernos europeos ya están revisando sus posiciones y nosotros somos ultra ortodoxos en la cuestión, y ni siquiera este gobierno ha considerado la posibilidad de, por ejemplo, prolongar la vida útil de las centrales nucleares que nos quedan. Ayer lo hizo Alemania. Ayer lo hizo Alemania. Y otros países no es ya prolongar la vida de las que existen, sino que están incluso construyendo nuevas centrales, nuevos reactores nucleares, ¿no? No, nuestro gobierno no parece dispuesto a revisar ninguno de los dogmas, o sea que vamos a ser la reserva espiritual del totalitarismo blando y del wokismo. En determinadas circunstancias políticas, por muy fanático que seas de la cosa climática, pues si en Europa eso se gira el componente Agenda 2030, esta chapa que lleva nuestro presidente cuando va a las cámaras, a la Cámara Alta o a la Cámara Baja, pues también girará la moda en este gobierno, que en el fondo hereda esto y lo asume como propio, buscando
elementos radicales como la señora Rivera, que estaba pues en un centro en París, o como secretaria de Estado también estuvo un tiempo, pero que tenía una responsabilidad mínima en lo que es la vida energética de este país. Sí, realmente es un gobierno de propaganda, es un gobierno muy ideológico, que precisamente compensa sus deficiencias en la gestión con un plus de ideología. Y la ideología de la nueva izquierda es todo esto, ¿no? O sea, hay una componente de ecologismo histérico. El ecologismo originario tuvo su sentido, igual que el feminismo originario tuvo su sentido. Estamos hablando de la, no sé cómo llamarlo, la fanatización y el extravío de posiciones, ideologías que pudieron tener su sentido hace medio siglo, pero que en la actualidad se han convertido en doctrinas tóxicas. El ecologismo es una de ellas, otra es el feminismo, otra es la causa LGTBI, en fin, son los ingredientes que voy analizando en el libro. en el libro. ¿Cómo combatimos eso en nuestro día a día, modestamente? Cualquier ciudadano en España, ¿cómo puede combatir todo esto? Bueno, hay que combatirlo, en primer lugar, formándose. Por eso me parece importante la batalla cultural, porque estamos sometidos a un bombardeo informativo o desinformativo y adoctrinador constante por todas las vías imaginables, ¿no? Vías más variadas que las que había en el siglo XX. Por eso, desde cierto punto de vista, lo actual es incluso más totalitario que el siglo XX, porque hay nuevas vías de adoctrinamiento, aunque no sean tan coactivas o tan violentas. Entonces hay que... Es decir, que gran parte de este libro en realidad es comentarios sobre otros libros, porque voy pasando revista a intelectuales importantes de la resistencia a todo esto, que los hay y son muy brillantes, lo que pasa es que no son suficientemente leídos. Yo más que aportar ideas propias, que a lo mejor no tengo tantas, lo que quiero es divulgar el pensamiento y de voces importantes de la resistencia. Y de autores como el de La extraña muerte de Europa, por ejemplo. Por ejemplo, Douglas Murray, a quien dedico 2 capítulos. Uno sobre el libro de La extraña muerte de Europa y otro, The Madness of Crowds, que es la locura de las masas, no sé cómo lo han traducido al español, y los dos son libros muy importantes. Pero muchos otros también, Roger Scruton, Hamid Bhag, en fin. Quien adquiere, en fin, se adentre en este libro, pues se va a encontrar cápsulas de pensamiento conservador y de pensamiento de la resistencia, yo creo que en un tono didáctico y fácilmente asequible. Don Francisco José Contreras, gracias por la iniciativa que por lo menos nos arma culturalmente para entender cuál es el plan de algunos y qué funesto puede llegar a ser para los europeos y para los españoles fundamentalmente, ¿no? Te lo agradezco mucho que haya querido compartir algunos pequeños comentarios a propósito del libro con nosotros aquí en la Redacción Abierta. Un placer. Pues muchísimas gracias a ustedes y aquí a vuestra disposición. Y le deseo mucho éxito con el libro, naturalmente. Esperemos. Gracias.